concurrencia de la mayoría es suficiente para abrirlos. Mas esto debe tener como un precedente el que todos supieron que se abriría la bodega y que tuvieron el derecho y pudieron no ejercerlo de concurrir a ese momento. Lo cual entonces me llevaría a mí a discrepar de alguna de las expresiones contenidas en el propio proyecto que, apoyado en el principio de libertad configurativa, justifica la constitucionalidad y validez de la disposición sobre la base de que con que esté la mayoría, aún sin establecer una formalidad de notificación, debe entenderse que se brinda la seguridad necesaria. Si las bodegas son el lugar en donde se resguarda el material electoral y ahí es en donde se concentra la papelería electoral, una vez cerradas, estas podrán abrirse informando a todos que se abrirán y cada quien decidirá si concurre o no. Si concurre la minoría, tendremos la excepción que da la propia regla, no se abrirían. Mas si concurre la mayoría, lo podrían lograr. Pero me llevaría al supuesto de que si solo lo entendemos bajo la perspectiva de que estando una mayoría no notificados todos para permitir tener acceso a esa bodega, violaríamos, sí creo, un principio de certeza en la elección, pues para mí lo importante es que todos los contendientes en una elección puedan saber que la bodega va a ser motivo de alguna intrusión. Bajo esta perspectiva, creo que la notificación me es, para mí sí, fundamental, y si la interpretación conforme de esta disposición pudiera llevar a dar por implícito que es previa notificación, entendería el sentido exacto de la disposición. De no ser así y no considerar la posibilidad de que estén notificados y solo con una mayoría permitir abrir una bodega, entendería así una falta al principio de seguridad electoral. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco. Señor presidente, yo tengo la misma duda. Me parece que la redacción del precepto invita a reflexionar en este punto. El precepto dice: bajo su más estricta responsabilidad, los consejeros distritales o municipales deben resguardar en forma adecuada la paquetería electoral que reciben. Una vez cerrada la bodega o lugar de resguardo de la paquetería, solo se puede volver a abrir con la presencia de la mayoría de representantes de partidos o candidatos independientes. Me parece que, como lo señalaba el ministro Pérez Dayán, este precepto podría interpretarse a que se convocara nada más a una mayoría de los representantes y no a todos, y eso validaría la apertura del recinto en donde se están conservando los paquetes, que como sabemos es la documentación electoral más relevante. Consecuentemente, me parece que podría salvarse, y esta era la propuesta que yo traía, con una interpretación conforme diciendo que este artículo implica que se hará del conocimiento de todos los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes cuándo se van a abrir para que decidan si están presentes o no, pero no dejarlo a una interpretación que puede generar muchos problemas en relación a un tema que ha sido particularmente sensible en nuestras elecciones. Gracias. Gracias, señor ministro Franco. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, presidente. Yo comparto esta inquietud. Me parece que obviamente no se puede dejar sujeto a que la apertura del lugar de resguardo implique la presencia de todos los representantes de partidos y candidatos, pero sí que se les deba dar aviso de esta situación dentro de la interpretación conforme de una manera expresa, y yo creo que eso salva el problema adecuadamente. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Yo no estoy de acuerdo con la propuesta, yo lo digo con todo respeto para quienes no están de acuerdo en esta parte del proyecto. El proceso electoral, por eso sostengo que hay que verlo en su conjunto, y es una serie de etapas que están debidamente identificadas cada una de ellas. Y además están los representantes de los partidos cuya labor es precisamente dar seguimiento puntual a todas y cada una de esas etapas.
En el momento en que el proceso electoral nos va indicando qué pasa el día de elección, el momento en que se instalan las casillas, qué sucede después del recuento en casilla, en cuánto tiempo van a llegar al Consejo Distrital las urnas o el recuento de casilla, en qué fecha se va a iniciar el conteo o el recuento, perdón, distrital, el miércoles siguiente, la elección, etcétera, etcétera. Yo considero que entonces, y de aceptarse la propuesta, pues entonces tiene que haber notificaciones, como lo digo en el proyecto, tendría que haber, por ejemplo, en el artículo 353 viene todo el procedimiento de recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se tengan los expedientes de casilla por parte de los consejos distritales y municipales. Y viene todo un procedimiento con 6 fracciones, paso por paso. Y al final dice, estas operaciones se realizarán con la presencia de los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes que decidan asistir. El artículo 301, el primer domingo de junio de la elección a las 7:30 horas, el presidente, los secretarios y secretarios de las mesas directivas procederán a la instalación de la casilla en presencia de los representantes de los partidos que concurran. El artículo 353, fracción cuarta, el presidente del Consejo Distrital o Municipal, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que sean sellados en presencia de los representantes de los partidos y candidatos independientes que así lo deseen. Yo creo que de aceptarse la propuesta, entonces tenemos que exigir la notificación en toda una serie de participaciones en las que los representantes de los partidos pueden estar. Entonces yo considero que notificar únicamente para este efecto pues sería inconsistente. Entonces vamos a exigir la notificación en cada una de las partes donde el código señala que se deben de o que van a asistir o que pueden o habilita a los representantes de los partidos. Yo creo que si las etapas son muy claras y la función del representante del partido es estar al pendiente y dar seguimiento del partido y tiene un precepto que le dice se van a abrir con la participación de la mayoría, estará en su detrimento o en su beneficio, se asiste o no. Yo sostendré el proyecto en ese sentido. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo coincido con las preocupaciones de los ministros Pérez Dayán, Franco y Medina Mora. Creo que la apertura de la bodega o el lugar de resguardo de la paquetería es algo extraordinariamente delicado y me parece que tendría que haber necesariamente una notificación. De lo contrario, pues sería fácil poderle avisar solo a los que conformen la mayoría y burlar el principio de equidad. Creo que admitiría una interpretación conforme el precepto, pero para mí esto no sería suficiente. Yo creo que el precepto es inconstitucional porque no cumple con la certeza. Es demasiado ambiguo, es demasiado abierto. En mi opinión, tendrían que establecerse cuáles son los supuestos en los cuales se puede abrir el recinto donde está la paquetería electoral. Simplemente que la mayoría de los partidos se pongan de acuerdo para llevar a cabo una situación de este tipo me parece delicado. Tampoco prevé ninguna formalidad de quién puede llevar a cabo esto, qué autoridad electoral tiene que estar, ni siquiera establece que tiene que haber una autoridad electoral. Creo que este precepto, como está redactado, se puede prestar por su amplitud a una gran cantidad de abusos y de problemas y consecuentemente para mí no cumple con el principio de certeza y votaré por la invalidez. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Muy brevemente por la posición que ha adoptado el ministro ponente. Yo estoy de acuerdo con él en que hay muchas etapas predeterminadas claras, pero primero hay que precisar que aquí estamos hablando de los paquetes electorales que tienen una connotación específica. Son aquellos que se forman una vez concluida la jornada electoral, ya ha pasado por todo el proceso de escrutinio y cómputo, y que van y se tienen que depositar. Hay una serie de circunstancias variadísimas en esto. Inclusive las leyes reconocen cuándo se puede justificar que la entrega de los paquetes se hagan fuera de los tiempos señalados. Consecuentemente, este párrafo se está refiriendo a algo
porque no tiene predeterminadas circunstancias específicas para la apertura del local en donde están. Consecuentemente, por ello, yo insistiría y yo seguiría pensando que si este Tribunal Pleno hace la interpretación conforme, en el sentido de que este párrafo debe presuponer siempre la notificación, una vez, porque además hay todo un procedimiento para cerrar los locales, para darle certeza, como lo mencionaba el ministro Lainez. Me parece que si nosotros señalamos claramente que en estos casos deberá notificarse a todos los representantes y a los candidatos independientes, se estará cumpliendo con el factor principal de certeza para los principales actores políticos, por supuesto, para la ciudadanía en general. Por esas razones yo insistiría en que, a pesar de que es muy razonable la argumentación que hizo el ministro Lainez para aquellos supuestos que se dan reglados a lo largo de la ley, en que presupone situaciones que no son predecibles y que se pueden presentar en distintos tiempos, se dé la certeza necesaria para que todo el conjunto de actores electorales y la ciudadanía tengan la tranquilidad de que no se están alterando indebidamente las reglas para dar certeza. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Franco. Previamente a dar la palabra al señor ministro Gutiérrez, yo también coincido en que se pueda establecer esta interpretación para darle sentido. No coincido respetuosamente con el señor ministro Lainez, porque esta es una cuestión excepcional, no es parte del procedimiento normal. No es que en todos los procedimientos se deba abrir la bodega para ver los paquetes electorales. Esto sucede solo, digamos, accidental o accesoriamente, de tal modo que aquí eso para mí justifica que se haga y se exprese que debe hacer una notificación previa, que no es una regla que se deba aplicar necesariamente a todos los demás procedimientos, donde son una norma reglada que va teniendo una secuencia específica. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo comparto el sentido del proyecto. A mí me parece que el legislador eligió un candado. El candado que eligió es que estuviera presente una mayoría de los partidos políticos representados. ¿Por qué no la unanimidad? Porque se volvería muy fácil vetar la actuación de los partidos que sí existen. Por lo tanto, me parece que el establecer la notificación o no establecer la notificación como lectura, digamos, obligatoria de este texto, no genera una condición donde una lectura se vuelve inconstitucional y la otra constitucional. No la advierto. Me parece que pudiera yo llegar a considerar que decir que la notificación es algo bueno, quizás es un mejor candado, pero me parece que no se vulnera un principio constitucional en este sentido. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna, por favor. Gracias, señor presidente. Yo tuve la misma inquietud de los señores ministros Medina Mora, Franco y Saldívar. ¿Por qué razón? Yo creo que la reapertura de los paquetes o la reapertura de la bodega donde estos se resguardan no es algo común. O sea, una vez que se concluye con el procedimiento electoral, bueno, se cierran los paquetes y se mandan a la bodega, y conforme al artículo el propio 347, tiene que haber incluso una cámara, así lo establece el Código del Estado de México, que esté vigilando esos paquetes. O sea, no es que exista la posibilidad a petición de cualquier persona de abrirlos. Se abre porque puede haber un recuento en sede judicial o porque hay razones marcadas, por ejemplo, en el artículo 358 del mismo código, de por qué se van a reabrir, pero son situaciones excepcionales. No es que a la hora que alguien se ponga de acuerdo van a ir a la bodega y van a reabrir los paquetes, ¿no? Tiene que ser una situación meramente excepcional. Entonces, de lo que se están doliendo es que esta parte del artículo nos dice: una vez cerrada la bodega o lugar de resguardo de paquetería, solo se puede volver a abrir con la presencia de la mayoría de los representantes de los partidos o candidatos independientes. Entonces,
que dicen, esto no da certeza jurídica. Y creo que en ese sentido hay razón, porque el hecho de que acuda la mayoría, en mi opinión, da lugar a que se puedan abrir si es que hay causa justificada para ello. Pero el problema no es que acuda o no la mayoría, el problema es cómo se enteran. Y yo creo que eso es a lo que se refería el señor ministro Franco, en el que se puede hacer una interpretación conforme, el artículo queda perfectamente válido, y en ese momento, el ministro Alberto Pérez Dayán también había comentado, perdón, que lo veo, fue el primero, entonces yo creo que con una interpretación conforme sí se puede de alguna manera salvar la constitucionalidad del artículo. No es una notificación que represente una carga adicional o algún problema, porque no las van a abrir en todos los casos, es meramente en casos excepcionales. Entonces la interpretación conforme tendría que ir en el sentido de decir, cuando amerite, cuando se den los requisitos y se esté en los casos de tener que reabrir, pues entonces que se haga la notificación a quienes tienen que intervenir. Ahora, que se presente la mayoría ya es problema de que vayan o no, pero el chiste es que sepan, que estén informados de que se van a reabrir. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Cosío. Pues sí, nada más señalar, yo estoy de acuerdo con el proyecto, me parece que lo que dice el señor ministro Lainez es adecuado. Efectivamente, si cada vez vamos a hacer una interpretación conforme, me parece complicado. Aquí dice, solo puede hablar con la presencia de la mayoría de los representantes de los partidos o candidatos independientes, que estén previamente, hubieran sido notificados, y cada vez que se nos vaya presentando esta condición, tanto como interpretación conforme no me parece, porque entiendo que esto es una forma de expresión que tendría que ir en el punto resolutivo. Lo que me parece que podría entenderse es bajo las condiciones generales de la propia ley, como una interpretación sistémica que es diferente de la interpretación conforme. Es decir, hay un conjunto de formalidades que se tienen que ir realizando, etcétera, y encontrar la propia sistemática del asunto. Lo de la interpretación conforme sí me parece que carga demasiado, y que cada vez, y ese me parece un buen punto, que encontráramos la falta de esta mención expresa, nosotros tendríamos que cargarle en ese sentido, sí, realmente me parece que es excesivo. Lo que se podría es encontrar la sistemática general de la propia legislación, en el sentido de que esos actos se dan. Es una diferencia de énfasis que va a resolutivo o no va a resolutivo, como lo hemos estado manejando. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Yo creo que pudiera ser una cuestión hasta de terminología o semántica. Desde luego puede establecerse esto desde un punto de vista de análisis sistemático, sistémico, de que pueda llegarse a esta condición de la notificación. De hecho, eso es uno de los argumentos de los demandantes. Ahí lo dice en su resumen en la página 86, párrafo 163. Por tanto, consideran existe una violación al principio constitucional de certeza jurídica en materia electoral, violación que se actualiza al no existir en la norma un mecanismo de notificación a todos los partidos para efecto de garantizar que se encuentren presentes al momento de la apertura de la bodega o lugar resguardado. Entonces, contestando esto, se pudiera hacer desde un punto de vista de análisis sistémico o conforme, pero yo estaría, porque además, como lo dije, y coincidió la señora ministra Luna, se trata simple y sencillamente de una circunstancia especial, diferente del proceso normal que debe seguirse en todas sus etapas, porque está así reglado. Esto no está así, eso solo puede suceder excepcionalmente. Señor ministro Lainez. Señor ministro Pardo, perdón. Gracias, señor presidente. Me parece que no debemos perder de vista que los representantes de los partidos políticos integran el consejo distrital o municipal respectivo, y en esa medida me parece que la disposición parte de la base de que cuando ese consejo acuerda la apertura del lugar donde están resguardados los paquetes electorales, por la razón que sea, por alguna orden, por alguna circunstancia, alguna objeción, pues
naturalmente que los representantes de los partidos políticos en ese consejo distrital, pues diría yo que tienen no solamente el interés, sino la obligación de estar presente en las sesiones del propio consejo. Y en esa medida me parece también que el requisito de la notificación a todos y cada uno de los representantes de los partidos, pues pudiera generar alguna circunstancia ahí excesiva si partimos de la base de que estos representantes forman parte del propio consejo, que es el que tiene las facultades para ordenar la apertura del recinto respectivo. Yo también en esa medida me parece que el proyecto es correcto en la contestación de estos argumentos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pardo. Señor ministro Lainez. Desde luego que si la mayoría va en el sentido contrario, yo prepararía el proyecto en ese sentido, yo votaría en contra y con un voto particular, únicamente para precisar. Igual estoy equivocado, pero me parece que no es una situación excepcional. Es la apertura que se da para el cómputo distrital. No estamos hablando del recuento, no estamos hablando de alguna petición para que se vuelvan a contar. Eso, por cierto, hay otro agravio que vamos a ver más adelante. Es la custodia, que insisto, no es el único artículo que la está regulando. La custodia, se cierran los paquetes una vez que, como bien lo dijo el ministro Franco, que llegan de las casillas y se cierran y se van a abrir a la hora que corresponde hacer el cómputo distrital. No es en mi punto de vista, una cuestión excepcional. Pero además, estoy de acuerdo con la reflexión del ministro Pardo. A ver, esto no es una disposición dirigida a los partidos políticos ni a sus representantes. Quienes están encargados de esta atribución son los órganos electorales. Ellos son los que tienen que cumplir. Si me permiten esta expresión, los representantes están invitados a estos procesos para que si quieren presenciarlos o no. Son los representantes de los partidos que quieren presenciarlo, pero ellos no van a hacer el cómputo, ellos no van a hacer el recuento, ellos no van a abrir los paquetes. Esto corresponde a las autoridades electorales. Por eso permití dar mi posición para que no parezca yo incisivo o necio, en el sentido de que no cambiaría yo el proyecto, pero, perdón, de que mi voto se mantendría, pero con todo gusto, si la mayoría decide de otra manera, yo hago el proyecto en el sentido contrario. Gracias, presidente. Sí. Señor ministro Franco. Perdón, pero me parece muy importante clarificar estos puntos, porque sí creo que hay una diferencia importante. A ver, voy a tener que detenerme 2 minutos para hacer la relación de cómo se hace. Si vemos el artículo 343, establece plazos específicos según las distancias que se tienen que recorrer dice, de la elección de gobernador inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera de distrito, hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas, hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales. Estas son los plazos legales generales. Ahora bien, y que deben regir para las elecciones. Si vemos el primer párrafo del 347, creo que da luces en este sentido. El Consejo Distrital o Municipal hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes las causas que se invoquen para el retraso en la entrega de los mismos. Vuelvo a repetir, aquí se está refiriendo a los paquetes electorales que se generan inmediatamente con posterioridad al desarrollo de la jornada electoral y que se tienen que resguardar por una razón, y por eso creo que sí pueden haber muchas circunstancias excepcionales. Por eso el segundo párrafo establece que cuando se tenga que abrir de nueva cuenta la bodega, no los paquetes, la bodega en que se contienen los paquetes, precisamente para poder recibir, en muchos casos que no es infrecuente, otros paquetes que llegan fuera de los plazos generales, tengan que hacerlo con la mayoría de los representantes, lo cual a mí me parece una condición razonable, es decir, que estén ahí la mayoría de los representantes y de los candidatos independientes. Pero
El problema es si se enteran o no, porque estamos en estas condiciones excepcionales. Concluyo diciendo que tan es excepcional que esto se genera, lógicamente, puede ser después de las 24 horas, que es el plazo más largo que señala como general el código para la entrega. Hubo una inundación, hubo un choque, hubo que en donde estaba, en los lugares en donde transitaban los vehículos que llevan los paquetes electorales y no llegan dentro de estos plazos. Consecuentemente se tienen que recibir, se tiene que levantar el acta correspondiente y se tienen que resguardar en el momento en que están llegando. Bueno, tan es así que el cómputo distrital, y por eso quiero aclarar esto, se celebra el miércoles siguiente al de la jornada electoral. Es decir, 3 días después de la jornada electoral. Entonces son 2 momentos totalmente diferentes y son supuestos totalmente diferentes. Efectivamente, una vez que llega el plazo para el escrutinio y cómputo en el distrito, en el lugar en donde corresponde, porque pueden ser diferentes, ¿no? En ese momento efectivamente se vuelven a abrir las bodegas o los lugares en donde están conservados los paquetes y se empieza a realizar el cómputo. Y ahí es cuando puede haber la posibilidad de nueva cuenta abrir los paquetes. El otro supuesto es inmediatamente después de la jornada electoral, y porque hay siempre, y se da en todas las elecciones que hemos tenido, se dan circunstancias que hacen que no puedan llegar a tiempo, pero hay una razón justificada, un caso fortuito, una cuestión de fuerza mayor, ¿verdad?, que justifica que no los hayan entregado en tiempo, porque la consecuencia de entregarlos extemporáneamente sin estas causas de justificación es que esos paquetes no van a ser tomados en cuenta para el cómputo. Consecuentemente, por eso yo insistiría en el punto, y nada más aclaro estas cuestiones, porque no es en relación al cómputo distrital que se están tomando estas medidas, es en relación a las circunstancias que se generan, que hacen que los paquetes electorales no lleguen en el tiempo de las reglas generales establecidas en la ley electoral. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Después de todo lo que he escuchado, con un enorme respeto, me confirmo que el precepto es inconstitucional por falta de certeza. En esta sesión hemos escuchado las siguientes interpretaciones que se les da al precepto. Para algunos señores ministros, esta apertura de la bodega es excepcional, para otros no es excepcional, es completamente ordinario. Para algunos se refiere a los paquetes que están esperando el cómputo distrital. Para otros es para hacer el recuento y para otros es aquellos paquetes que no llegan. Para algunos compañeros es abrir la bodega, para otros implica abrir los paquetes. Para algunos es necesaria la notificación, para otros no es necesaria la notificación. Me parece que es clarísimo que este precepto puede tener muchas virtudes, pero no la de la claridad y de la certeza. Y si en este tribunal tenemos 5 o 6 diferentes interpretaciones sobre distintos puntos, ¿qué nos espera cuando este precepto tenga que ser aplicado por las autoridades electorales? Con todo respeto, yo votaré por la invalidez porque me parece que vulnera el principio de certeza. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Medina Mora, por favor. Gracias, presidente. Yo no comparto lo que ha dicho el ministro Saldívar. Me parece que en la interpretación de todos estos preceptos de manera conjunta queda claro que es una cuestión extraordinaria y que es algo que decide el Consejo. Se ha dicho que los miembros de los representantes de los partidos políticos integran el Consejo. Sin embargo, si se ve con cuidado el artículo 219, el Consejo tiene una integración de quórum en cuyos requisitos no está la presencia de los representantes de los partidos. Pueden estar, pero no es obligatorio que estén. Esto refuerza, a mi juicio, más aún la necesidad de generar este aviso en la interpretación conforme. Y yo simplemente ilustro este punto. Por supuesto que tiene razón el ministro ponente en que la obligación central de un representante de un partido o un candidato pues es atender su representación y estar en las reuniones, pero si no fuera así, porque no es necesario su presencia para integrar el quórum y por consecuencia tomar determinaciones, me parece que no es
necio que se haga esta interpretación conforme para que se genere este aviso, y en ese sentido sí se genera la certidumbre que se busca. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Suficientemente discutido, vamos a votarlo. Sí. El sentido del cómo está el proyecto y con las modificaciones que cada uno considere. Sí, sí. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Yo estoy a favor del proyecto. Yo considero que la norma es constitucional como está ahora. Si una mayoría le agrega una notificación, no por eso voy a considerar que se vuelve inconstitucional. Estoy por la constitucionalidad de la norma y del proyecto como está. Señor ministro Cosío Díaz. ¿Cuál? Señor ministro Luna Ramos. Yo estoy por la constitucionalidad del precepto y con la interpretación, como quiera, conforme o sistemática, en la que se determine que si se va a reabrir, se haga la notificación a quienes tienen que estar presentes. Si acude o no la mayoría, es problema de ellos, pero que estén enterados. Señor ministro Franco González En Sánchez. el mismo sentido que lo ha puesto la ministra. Señor Saldívar Ledo de la En Rea. contra por la invalidez por violación al principio de certeza. Señor ministro Pardo Rebolledo. Favor del proyecto. Me hace falta. Señor ministro Medina Mora. En el mismo sentido expresado por la ministra Luna y el ministro Franco. Señor ministro Lainez Potosí. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Por la validez del precepto interpretado de conformidad con la Constitución. Señor ministro presidente de la Morada. También por la validez del precepto con la interpretación que permita hacer esa notificación. Señor ministro presidente, me permito informar que existe una mayoría de 9 votos a favor del reconocimiento de validez del artículo impugnado, con el voto en contra del señor ministro Saldívar Ledo de la Rea, y de esa mayoría de 9 votos se integran 5, considerando el señor ministro Pérez Dayán, a favor de la interpretación propuesta. Bien. Queda entonces en ese sentido, y la mayoría que vota por la validez del precepto pide que se haga la interpretación para justificarlo. Señor ministro, como Así. usted ofreció hacer Es correcto, la así lo haré. modificación en ese sentido. Muy bien. Queda entonces aprobado en estos términos esta parte de la propuesta. Continuamos, por favor. El tema número 8 es impedimento a representantes de partido del ejercicio del derecho al voto si se encuentran fuera de la sección electoral. Dos partidos Encuentro Social de la Revolución Democrática y Morena alegan que el artículo 284, fracción 9, segundo párrafo del Código, genera un impedimento de sufragio activo para los representantes de los partidos, pues consideran, además, que la regla a la que debe acudirse es aquella contenida en el numeral 317 del propio Código. El argumento expuesto se considera en el proyecto infundado, pues la regla contenida en la norma impugnada relativa a que si la credencial para votar de representante partidista es de otra demarcación electoral, incluye la leyenda no puede votar, para evitar que se evadan los requisitos de las elecciones locales, debe ser leída como la condición geográfica para ejercer el voto por parte de los representantes de candidatos, partidos políticos y coaliciones en atención a la misma demarcación territorial. Esto es secciones y distritos, y no es un impedimento para ejercer el sufragio. ¿Es cuánto? Gracias, señor ministro. ¿Está a su consideración, señores ministros? Señor ministro Pardo. Una aclaración también meramente formal, yo estoy de acuerdo con la propuesta. Se señala en el estudio que nos referimos al artículo 284, fracción novena, segundo párrafo, pero en realidad la fracción novena no tiene un segundo párrafo, es el último párrafo del artículo 284. Incluso en el decreto que se impugna,
se señala, se reforman los artículos y se refiere 284 en su último párrafo. Simplemente de precisión. Gracias. Es correcto, ministro Pardo, muchas gracias. Se hará la precisión en el engroso. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con la declaración de validez de este precepto. Nada más mencionar que incluso cuando se trata de cómo se va a llevar a cabo la votación de aquellas personas que no se encuentran en su distrito o en su sección, el propio Código Electoral del Estado de México establece de qué manera se puede votar cuando no se encuentra uno en el lugar geográfico de su demarcación. Si el señor ministro quisiera, los artículos 326 y 327 del Código Electoral del Estado de México nos van diciendo cómo se debe de llevar a cabo esta votación, que es una réplica incluso de los que se establecen en el Código Electoral Federal. Y de alguna manera dan más certeza cuando no se está en la demarcación geográfica. Gracias, señor presidente. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo estoy en contra también en esta parte del proyecto. Me parece que este reconocimiento de validez no toma en consideración que esta es una restricción indebida al derecho de votar que no tiene fundamento ni en la Constitución, ni en tratados internacionales, ni en la ley general. Por ello votaré por la invalidez. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. Me parece que la interpretación salva la restricción de votar y reconoce una limitación física que se tiene para acudir a la casilla que le tocaría. Entonces, vota en lo general, en la casilla donde está, y físicamente no puede acudir a la casilla donde le tocaría votar los demás representantes. Me parece que sí existe un problema, es decir, no puede votar por los demás representantes, pero no me parece que la solución sea que dada ese problema de no poder votar por sus representantes, que se le permita votar por otros representantes que al final del día no son suyos. Es decir, no me parece que exista una solución en ese sentido. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Bien. Señor ministro Lainez. Yo creo que aportaría mucho en claridad estas precisiones de los artículos 326 y 327 que propone la ministra Luna Ramos. Por lo demás, ministro Saldívar, bueno, todos los ciudadanos tenemos que votar en nuestra demarcación si queremos votar por el diputado, y no se nos permite votar solo porque es el mismo distrito. Tenemos que asistir exactamente a la casilla de la demarcación, no únicamente del distrito. Desde luego ya vienen las excepciones para la presidencial o para otra, por lo tanto, yo de considerar que para los representantes sí pueden, pues el ciudadano no puede, y cuando uno va a una casilla que no esté en la demarcación, que está indicada en la credencial para votar, pues nos dicen aquí no puedes votar. Gracias. Gracias, señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Efectivamente, aunque no siempre es así, recuerdo en alguna elección muy competida donde fue un verdadero problema lo de las casillas especiales. Entonces, a mí me parece lógico que se tendría que establecer un modelo en el cual los representantes de los partidos políticos pudieran emitir su voto. De otra manera, se está perjudicando precisamente a los partidos políticos que no tienen tanta facilidad para poder tener representantes que residan en todas las demarcaciones. Respeto mucho el criterio del ministro Lainez, pero me parece que esta restricción es indebida. Gracias. Señor presidente. Señor ministro Franco. Yo creo que hay que tomar en cuenta algo. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 279, párrafo 5, señala: los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes ante las mesas directivas podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, para lo cual se seguirá el procedimiento señalado en este y el anterior artículo, anotando el nombre completo y la clave de credencial para votar de los representantes al final de la lista nominal de electores. Este precepto surgió porque el problema se fue presentando en diversas elecciones, dado que los representantes en ocasiones tenían que trasladarse y dejaban de estar presentes durante algún tiempo en las casillas. Consecuentemente, se tomó la decisión de establecer esta regla para que en esos casos de
de excepción se les permitiera también excepcionalmente, conforme a la regla que establece en este caso la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, votar en la casilla en la que están acreditados. Señora ministra Luna, ¿quería la palabra? No. Si no hay más observaciones, tomemos la votación, señor secretario. Sí. Señor ministro Gutiérrez. Con el proyecto. Señor ministro Cosillas. Señor ministro Luna Ramos. Con el proyecto, con las modificaciones aceptadas. Gracias. Señor ministro Franco González. Por la invalidez. Señor ministro Saldívar de En la contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto. Señor ministro Medina Mora. A favor. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de Ayala. Por la invalidez del precepto. Señor ministro presidente Adrián Morales. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta del proyecto. Yo con algunas salvedades respecto de unos párrafos que considero innecesarios, pero estoy de acuerdo con el proyecto. Bien, entonces con esta votación queda aprobado el proyecto en los términos de la mayoría señalada y por la propuesta con que se nos dio el proyecto respectivo. Continuamos, por favor. Tema número 9, transgresión de competencias del Congreso de la Unión para legislar en materia de coaliciones. Lo encuentran de la página 100 a la 116. En primer lugar, debo señalar que el proyecto contiene una errata en la cita de uno de los preceptos que se analizan, tanto en el cuadro temático, perdón, fue la que hice referencia muy al principio que me hizo llegar el ministro Medina Mora, es 333, es fracción quinta, no cuarta. Ahora bien, en este apartado, la minoría legislativa del Congreso del Estado y el Partido Acción Nacional solicitaron la invalidez de diversos artículos del Código Electoral, alegando una invasión a la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de coaliciones, partiendo de diversos precedentes ya generados en este pleno sobre este tema, y advirtiendo que la impugnación de los numerales en algunos casos es por la inclusión en su texto de la palabra coalición o las derivaciones del mismo, coaliciones, coaligados o coaligantes. Me permití dividir el proyecto, dividir el estudio entre los preceptos que se proponen que efectivamente se consideran invasores de la facultad concedida en exclusiva al Congreso de la Unión para legislar en materia de coaliciones y, por otro lado, analizar aquellos en los que se estimó, por parte de la ponencia, que no regulan en específico o sustancialmente ningún aspecto relacionado con la figura, sino que la inclusión en los textos correspondientes del término coalición o sus derivaciones obedecen a que este tipo de participación política también se encuentra comprendida dentro de las reglas que rigen los procesos electorales en las entidades federativas, por lo que su mención en las normas impugnadas garantizan el principio de certeza y que de otro modo darían lugar a diversas interpretaciones. Es evidente que, y lo digo con el mayor respeto a los accionantes, se hizo una identificación de donde estuviera la palabra coalición y se hace la sumatoria de todos estos artículos y se impugnan en su conjunto y de manera genérica como falta de competencia. Entonces el proyecto pretendió someter a este pleno, pues tratar de dividir y decir y analizar aquellos que en los que en mi punto haya una invasión de competencia. Bajo esta lógica, en el proyecto se propone declarar la invalidez del penúltimo párrafo del artículo 289, así como de la fracción primera del artículo 334 del Código Electoral del Estado de México por regular condiciones sustantivas del régimen coaliciones. El resto de los preceptos impugnados, yo propongo reconocer la validez. Los puse todos en el proyecto para que vean con la palabra coalición subrayada para que nos sea más fácil su identificación. Gracias.
Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como lo señaló muy bien el ministro Lainez, en la página 100 están listados todos los artículos que nos proponen los partidos accionantes declarar su invalidez, sobre todo Acción Nacional y la minoría del Congreso. Ahora, en la página 196 se señalan las acciones de inconstitucionalidad en las cuales dijimos que las legislaturas de los estados no podían generar o legislar en materia de coaliciones. Y en la 104, párrafos 203 y 204, se hace una diferencia, que es la que se refería al final de su exposición el ministro Lainez, entre meras referencias nominales y condiciones sustantivas del régimen de coaliciones. Entonces, lo que está introduciendo respecto a las acciones anteriores es un criterio material para decir cuándo sí se refiere a coaliciones en un sentido sustantivo y cuándo son meras denominaciones. A mí me parece muy complicado aceptar este criterio. ¿Por qué razón? Porque los artículos, por ejemplo, el 28, fracción segunda, que tiene partido político, coalición, candidatura común o independiente deberá postular, me parece que lo que estamos haciendo es desfondar completamente el artículo. ¿Por qué las coaliciones aquí tendrían un referente meramente nominal y por qué los otros sujetos que están en la oración tendrían un referente sustantivo? Entonces creo que introducir este criterio es complicado. Por otro lado, yo lo que he estado votando es en el sentido, en esta y en otras materias, que no se puede inclusive ni siquiera repetir lo legislado federalmente en la materia. Yo no estaría de acuerdo con esta diferenciación de lo nominal y de lo sustantivo. Creo que cumplen muchas más funciones las denominaciones, como decía el ministro Lainez, de coalición, coaligado, etcétera, y todas sus derivaciones. Creo que es muy complicado. Yo estaría de acuerdo, desde luego, con los preceptos que él está declarando la invalidez, pero también con el resto de los preceptos impugnados, insisto, porque me parece que no tenemos una función simplemente diccionario en la legislación, sino funciones sustantivas que se van cumpliendo a lo largo de los distintos preceptos que están en este caso en la ley. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Bueno, el ministro Cosío me acaba de ahorrar una explicación muy larga. Yo básicamente estoy en el mismo sentido que ha expresado el ministro Cosío, así he votado en precedentes, simplemente la validez de 3 artículos, el 74, 75 y 289, último párrafo. El 74 hace referencia a la regulación de las coaliciones en la ley general, el 75 simplemente utiliza el término para distinguir las coaliciones de las candidaturas comunes, y en el 289, último párrafo, no existe referencia alguna a coaliciones. Esas 3 normas me parecen que gozan de validez. Por las demás, votaré por su invalidez o su porción normativa pertinente. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. De conformidad, como he votado de manera reiterada en innumerables ya precedentes, votaré por la invalidez de todos los preceptos, salvo el 289, último párrafo. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Medina Mora. Gracias, presidente. Yo coincido en el que no hay libertad de configuración para legislar o mencionar coaliciones. Eso está reservado, me parece, a la materia en la ley general. Y me parece también que en el párrafo 224 me parece que la afirmación que se hace respecto del artículo 369, párrafo segundo, es incorrecta, porque en todo caso los partidos coaligados y no la coalición son quienes tienen derecho a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, sin que lo anterior implique la invalidez de tal disposición, aunque sí de los artículos 377, párrafo primero y penúltimo, en las porciones normativas o coaliciones y coalición, 379, párrafos penúltimo y último, en las porciones normativas coaliciones, y 380, fracciones primera y segunda, en las porciones normativas coalición, y 3 y 4 en las porciones normativas coaliciones. Es cuanto, presidente. Gracias. Ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo, como lo he sostenido en relación con este tema de las coaliciones, para mí el factor que puede hacer inconstitucional una disposición de alguna legislación estatal
es que no se ajuste a las bases que establece la ley general respectiva. En este caso, yo no comparto la inconstitucionalidad que se propone de los artículos 289, penúltimo párrafo, así como la fracción primera del 334, en la porción normativa que indica, tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición. Toda vez que desde mi perspectiva no contravienen ni son contrarios a las bases que establece la ley general, y en consecuencia votaré en contra de la invalidez de estos preceptos. Y por otro lado, coincido con el proyecto en cuanto a la validez del resto de los artículos que son impugnados en esta parte de la demanda. Quisiera yo también señalar que me parece que hay algunos preceptos que fueron impugnados expresamente por el partido político Morena, que son el 79 y el 260, párrafo quinto, que no son objeto, digamos, de una mención expresa. Desde luego entrarían en la misma argumentación, pero me parece que sí fueron impugnados de manera muy precisa. Así que yo, en esas condiciones, votaré en contra de la invalidez y a favor de la validez que se propone en este apartado. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. El ministro Jorge Mario Pardo y yo hemos votado de manera muy similar en todos los precedentes y consecuentemente, ya para no abundar más, estaría exactamente con la posición de él respecto de estos artículos. Gracias. Gracias, señor ministro. Yo también he votado de manera diversa porque no me parece que con solo reproducir las normas generales se esté entendiendo una función indebida de legislación por la entidad correspondiente, de tal manera que yo no considero que en este caso tampoco se esté afectando la competencia por señalar simple y sencillamente lo que las normas generales ya establecen. De tal modo que en ese sentido yo tampoco votaré por la invalidez de las normas. Señor ministro Lainez. Sí. Gracias, ministro. Voy a ser muy breve. Ya se han fijado las intenciones de voto. Y yo sabía que este punto sería uno de los puntos, en todo caso, más debatido, y debo reconocerles que es difícil. Desde luego que todos, yo creo que nos hicimos la misma pregunta. Yo me decanté por esta propuesta porque, como lo acaba, si entendí bien, de expresar el ministro Pardo, el problema en las leyes generales y luego donde viene la legislación local es que el anular por la simple referencia a la palabra puede dejar sin sustento o sin congruencia el orden local. Y me pareció a mí que con la lectura de estos artículos, por eso los puse con negrillas, que es el caso. Si el artículo 260 me dice la propaganda que sea autorizada para alguna candidatura, adicionalmente hay que recordar que muchos de esos artículos se tocaron porque se reguló la candidatura común. Entonces tuvieron que agregarla en los distintos, pero ya estaba la palabra coalición. Cierro el paréntesis. Dado el ejemplo, la propaganda que sea utilizada por alguna candidatura común o coalición deberá ser identificada con el emblema o color. Bueno, pues 264. Los gastos que realicen los partidos políticos, candidaturas comunes, coaliciones o candidatos no podrán rebasar el tope. Esta es una verdad jurídica. Finalmente, el suprimir coalición de esta parte, ¿a qué nos lleva? No sé qué no va a pasar, pero digamos en la interpretación a sentido contrario es que pues, la coalición puede rebasarla. Pues no, yo entiendo que va a ser no. Ve a checar lo que dice la legislación de la ley general para que veas qué dice las coaliciones y así sucesivamente. Digo, el número de votos emitidos se dice el 333 a favor de cada uno de los partidos políticos, coaliciones, candidatos comunes o candidatos independientes. Dice, el escrutinio y cómputo se realizará conforme a la siguiente. Deberán de contar el número de votos, pues van a contar el número. Pero en fin, por eso explico, no era el querer cambiar un criterio del Pleno, simplemente la reflexión que me llevó, por eso una cuestión
dejar congruente la legislación local, que yo entiendo es un reto que hemos tenido con todas estas leyes concurrentes. Yo he sostenido que una legislatura local en estas leyes difícilmente resulta armoniosa si no hace un mínimo de referencia a la parte, digamos, exclusiva federal, pero lo sujetaríamos a votación, si usted parece. Sí, así lo vamos a hacer. Tome la votación nominal, señor secretario. Les recuerdo que este apartado tiene a su vez un tema, no sé si estamos entendiendo que estamos viéndolo globalmente. Sí, en relación. validez, invalidez. Exacto, sí. Tome la votación. Bien. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Por la invalidez de los artículos impugnados, con excepción del 74, 75 y 289, último párrafo. Señor ministro Cosídez. Por la invalidez de todos los artículos impugnados tan contenidos en el párrafo 192 del proyecto. Señor ministro Luna Ramos. Con el proyecto. Señor ministro Franco González. En los términos que señaló el ministro Pardo Rebolledo en su intervención, para no repetir todo lo que él dijo, si el ministro es tan gentil de poderlo precisar, gracias. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. Por la invalidez de todos los preceptos, con excepción del 289, último párrafo. Señor ministro Pardo Rebolledo. Mi voto es en contra de la propuesta del proyecto en el sentido de declarar la invalidez de los artículos 289, penúltimo párrafo, 334, fracción primera, en la porción que se señala, y a favor de la propuesta de validez del resto de los numerales impugnados que se estudian en este apartado. Señor ministro Medina Mora. Yo estoy parcialmente a favor del sentido. Me parece que deben, sin embargo, invalidarse el 241, párrafo tercero, en la porción normativa coalición, y por extensión el 332, fracción tercera, párrafo segundo, y de igual manera la aclaración que hice con respecto al 369 en lo que hace a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. También, sin que esto implique invalidez de esa disposición, aunque sí de los artículos 377, párrafo primero y penúltimo, en las porciones normativas coaliciones y coalición, 379, párrafos penúltimo y último, en las porciones normativas coaliciones, y 380, fracción primera y segunda, en las porciones normativas coalición, y tercera y cuarta, en las porciones normativas coaliciones.
Señor ministro Lenis Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Yo estoy por la validez, o sea, en contra de la propuesta de invalidez de los artículos 289, penúltimo párrafo, y la fracción primera de 334 en las porciones que se mencionan, y a favor de la propuesta restante. Señor ministro presidente, me permito informarle que por lo que se refiere a la propuesta de reconocimiento de validez contenida en el proyecto, existe una mayoría de 8 votos. Propuesta de validez, 8 votos al respecto. Luego, por lo que se refiere a las propuestas de invalidez, es decir, la primera parte de este apartado, se obtienen 5 votos a favor de la propuesta en sus términos, con algunos matices incluso en estos 5 votos, por ejemplo, del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien excluye de esta propuesta de invalidez los artículos 74, 75 y 289, párrafo 1. El señor ministro Medina Mora excluye el 379. Pero en términos generales, ese es el resultado, señor ministro presidente. Pues no se hay alcanza la mayoría. votación para la invalidez en esos términos, de tal modo que respecto de una parte en la que sí hay mayoría suficiente en la propuesta inclusive, no se alcanza en la otra parte y por lo tanto no se puede estimar la invalidez. No sé si hubiera que desestimar ahí la propuesta, pero lo que es cierto es que no hay votación suficiente para su invalidez. En ese sentido queda resuelto esta parte del proyecto con la votación y el sentido señalado. Y para continuar con el estudio de este asunto, los convoco a la próxima sesión en la que trataremos este asunto, que será el jueves de la próxima semana, en atención que el lunes y martes recibiremos la comparecencia de los 42 candidatos a ocupar una magistratura en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, se levanta la sesión y, de cualquier manera, les convoco también a la sesión del próximo lunes para esos efectos. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno analiza estas acciones de inconstitucionalidad 50/2016 y sus acumuladas 51, 52, 53 y 54/2016, con el estudio de diversos artículos impugnados del Código Electoral de la entidad federativa Estado de México. Son 13 temas que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proyecto correspondiente, y en esta sesión ordinaria el Pleno avanza en el estudio de los temas, las consideraciones que se plantearon, avanza en el caso hasta el tema número 9, resolviendo los primeros 8 temas que se han planteado en el contexto de las acciones de inconstitucionalidad. Destacan en el caso las resoluciones correspondientes al tema número 2, al tema número 5, como puntos importantes respecto de la invalidez que se ha planteado hasta este momento en las votaciones correspondientes. El tema del tema 2 es precisamente lo correspondiente a la representación proporcional, la asignación de regidores por este principio, y un tema que planteaba precisamente el registro de las planillas de los partidos políticos o las coaliciones correspondientes en más de 50 municipios. Este fue el planteamiento que lleva precisamente a la invalidez de este apartado, de este tema, en la consideración de la representación proporcional para la asignación de regidores. También otro de los elementos importantes en que se ha determinado la invalidez correspondiente es respecto de las facultades del INE, del Instituto Nacional Electoral, y la situación de participar las autoridades locales en el orden electoral en el sistema de profesionalización electoral. Este fue otro de los apartados importantes en las votaciones que llevan a
validez de estos artículos correspondientes del Código Electoral de la entidad federativa Estado de México. Y otro de los elementos importantes en este momento es el tema correspondiente a las coaliciones. En el tema número 9 ha sido el punto fundamental respecto de las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de coaliciones, y se establece un estudio importante que lleva precisamente a la determinación de la validez en este caso, y un punto importante respecto de la invalidez que se planteó sobre algunos artículos, no alcanzando la votación para establecer la situación correspondiente de invalidez, y procede la desestimación correspondiente. Son estos los 9 temas en que avanza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el estudio de estas acciones de inconstitucionalidad vinculadas a la entidad federativa Estado de México. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja. Esta semana en México, en la Memoria del Mundo, conoce Opera Medicinalia, el primer tratado médico publicado en América en 1570. Gracias al resguardo y conservación de esta valiosa obra, ignorada por más de 200 años y redescubierta en el siglo XIX, la Biblioteca José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha sido reconocida por Memoria del Mundo de la UNESCO. México en la Memoria del Mundo, segunda temporada, jueves, 20 horas. Constitución. Reconocer gyonukan go derecho gan go odam kichan. Namdil hubduka. Gyona mishmatet ninja. Gyo gulinka. Go haniok. Madda. A cultura. Namto ban hishmate. Anham nichu Eliosario Soto Villa. Nyogin odam nyok. Ya kamin Choy María Ginayar Nayarit. Apinun y Canal Judicial. Analizar la política, comportamiento, instituciones y racionalidad de Kenneth A. Shepsley. Un libro de texto dirigido a estudiantes universitarios que presenta herramientas modernas de la ciencia política para promover una mentalidad analítica. Que el alumno aprenda a, por él mismo o ella misma, proveer explicaciones acerca de los fenómenos políticos, ¿sí? Más que juzgarlos o criticarlos, sino tratar de entenderlos en términos de sus causas y consecuencias y toda su complejidad. La obra explica distintos elementos de la política actual, el diseño de las leyes y políticas públicas, la cooperación o los conflictos entre países, las ambiciones políticas de jueces, burócratas y legisladores, así como la complejidad de la participación ciudadana. La idea es que los alumnos de América Latina y de España, bueno, principalmente de México como mis alumnos, puedan leer este libro y ellos mismos hacer este mismo de análisis para la política mexicana. Entre sus capítulos hay uno dedicado a jueces y tribunales. O sea, si los queremos analizar como actores políticos estratégicos que tienen ambiciones y utilizan sus recursos, ya sea poder, dinero, sus instituciones, para avanzar en ciertos objetivos, obliga al alumno a reflexionar de manera más fina acerca de cuáles son los objetivos que busca alcanzar un juez. El volumen forma parte de la colección Docencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y es un esfuerzo por entender la conducta de los actores políticos para que los ciudadanos podamos convertirnos en personajes activos y seamos capaces de pedirles cuentas.
¿Tienes problemas con el pago de tu pensión o con las aportaciones que deben hacer tus patrones ante el Infonavit? Cuentas Claras, una serie del Canal Judicial que aborda el servicio que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa brinda a la sociedad como mediador entre los actos de autoridad y la ciudadanía. Cuentas Claras, jueves 17 horas. A 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, llega a la pantalla del canal judicial El Quijote, una galardonada serie que cuenta de principio a fin las andanzas del caballero de la triste figura. Esperaré a que ría el alba, aunque yo llore su tardanza. El Quijote, domingo 22 horas. Euromax Especial, Vida y Cultura en Europa. Hoy con ustedes, Carlos Maconi. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto acompañarlos durante este programa. Hoy viajamos a algunos de los destinos que ustedes seleccionaron para ver en Euromax. Tradición escocesa. Recorremos las tierras altas en un tren de lujo. Preciosas vistas. Descubrimos Barcelona de mano de una bloguera. Castillo Embrujado, un lugar apto para aquellos que no le temen a los fantasmas. Comenzamos haciendo un recorrido sobre un famoso tren. Quienes han completado el recorrido sobre el Royal Scotsman aseguran que es una experiencia inolvidable. Nos dirigimos a Escocia en una ruta que parte de Edimburgo, pasando por Inverness y Aberdeen y finalmente llegando a Dundee. Muy bien, nos unimos todos a la diversión. Amigos, todos a bordo. En la estación central de Edimburgo ya nos está esperando el Royal Scotsman. Michael Andrews, gerente general del tren, saluda a los pasajeros con un brindis en gaélico. Ladies and gentlemen, slange. 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 El tren enfila hacia el norte, cruzando el fiordo de Forth. El vagón panorámico al final del tren cuenta con un mirador. Es una forma ideal para disfrutar de los maravillosos paisajes escoceses. El viaje de 3 días sale de Edimburgo y llega hasta el corazón de las tierras altas. Este es su compartimento. El baño y la ducha está detrás de la puerta. Un ramo de cardos, la flor nacional de Escocia, adorna cada estancia. A bordo del tren no podía faltar el té de las 5, servido en el vagón restaurante y acompañado de sándwiches y scones, un típico panecillo escocés. En el Royal Scotsman pervive una tradición de más de 100 años. Nos remontamos a una época en la que esta era la mejor forma de viajar por Escocia, de hacienda en hacienda en un vagón de tren, disfrutando de los mejores productos de la tierra, el mar y el aire, y pescando, cazando, pasándolo bien y gozando de la vida. Y eso es justo lo que hacen los 40 pasajeros del Royal Scotsman durante la parada en Rothier Murches. Mientras unos se dedican al tiro al plato, otros disfrutan de la singular belleza de los paisajes de las tierras altas, ya sea haciendo senderismo o yéndose a pescar. Más tarde toca excursión a Keith, a la destilería de whisky Strathsla, la más antigua de Escocia y donde se elabora el famosísimo Chivas Regal. Supuestamente los vapores alcohólicos podrían provocar un fuego con la electricidad y por eso no podemos rodar aquí. Así que tendremos que contentarnos con los hermosos paisajes. Son las 7 de la tarde.
hora del aperitivo. Muchos de los viajantes masculinos visten el clásico kilt. Tengan la amabilidad de ocupar sus asientos en el vagón restaurante. La cena está servida. Llevar un kilt escocés resulta raro al principio. De entrada hay salmón escocés. La mayoría de lo que se prepara en la cocina viene de la propia Escocia y si falta algo, el chef Mark Tamburrini se encarga de conseguirlo. Si los clientes desean langosta, llamo a un pescador de Encale y le pregunto si para esta noche me puede conseguir algunas. En cada parada podemos proveernos de lo que necesitáramos. En el Royal Scotsman no se come en grupos, sino en una larga mesa donde no hay asientos reservados, lo que facilita que los viajeros se conozcan y promueve el buen ambiente en el tren. Siguiendo la costa este escocesa y tras pasar por Aberdeen, el convoy llega a Dundee, la última estación. En el vagón panorama, la noche termina a la escocesa. Solo los hombres de verdad visten un kilt. Es muy cómodo. No sé si me lo llevaría en mi país, pero aquí resulta perfecto para ponérselo. La llegada nos reserva una última sorpresa. Los pasajeros se ponen a bailar en medio de la estación de Dundee. El toque final a una perfecta noche escocesa. Barcelona es célebre, entre muchas otras cosas, por su arquitectura y por su situación privilegiada entre el mar y la montaña. Nosotros acompañamos a una bloguera local que nos mostrará sus lugares favoritos y subiremos a uno de los puntos de la ciudad con la mejor vista panorámica. Barcelona, la cosmopolita capital catalana, impresiona por su diversidad. Alba Vendrell nos muestra algunos de los aspectos más atractivos de esta ciudad, enclavada entre mar y montañas. Gracias al mar, Barcelona se ha unido, ha creado rutas comerciales, se ha unido con el resto de Europa, con el Mediterráneo, y es a partir precisamente de este mar pues que ha podido crecer como ciudad. Para experimentar la inmensidad de la ciudad, lo mejor es subir a la montaña de Montjuïc. Pues desde aquí vemos toda Barcelona, incluso la Sagrada Familia, el que será el monumento más alto de Barcelona, con sus 8 torres construidas ahora. Todavía falta por construir otras 10 torres. Un teleférico nos lleva a la cima del Montjuïc, a 184 metros sobre el nivel del mar. Acá se encuentra la Fundación Joan Miró. El museo abrió en 1975, todavía en vida del artista. El propio Miró quiso que su museo fuera un lugar de inspiración. En Montjuïc no es que encontrara unos vínculos con la tierra como él podía tener con Mont-Roig, pero sí que tiene este vínculo con la naturaleza, que es un factor que está presente y es una referencia constante en la obra de Miró. La ciudad natal de Miró está rodeada de naturaleza. La también barcelonesa Alba Vendrell nos muestra los lugares favoritos de su ciudad mediante su blog llamado La Barcelona que me gusta. El blog es sobre todo para gente local y podría ser un buen lema, mar y montaña. De hecho, Barcelona se identifica con esos dos elementos. Cuando nos perdemos o cuando tenemos que dar una dirección, siempre decimos el lado de la calle de montaña, el lado de la calle de mar. Es la manera que tenemos para ubicarnos. Por lo tanto, sí, es un buen lema para Barcelona. En el antiguo barrio de los pescadores, el Born, se encuentra la iglesia favorita de esta gestora cultural. Santa María del Mar fue construida en el siglo XIV, en tan solo 55 años, por el maestro mayor Berenguer de Montagut. Es la única construcción catalana netamente gótica que se mantiene en pie. Que muestra de ello son los dos muñequitos que tenemos en la puerta principal, los canteros que traían las rocas, la piedra, desde Montjuïc, y en sus espaldas cada día la trasladaban hasta aquí para construir la iglesia de Santa María del Mar. A pocos metros se encuentra el restaurante Jambé, un pequeño local con una cocina moderna pero enraizada en la tradición regional.
El concepto mar y montaña es la columna vertebral de la cocina catalana y admite muchas adaptaciones, por ejemplo, esta morcilla con pulpo. Y es un concepto que he aprendido de grandes cocineros catalanes y que me gusta mucho por los contrastes, por el juego que te puede dar un producto del mar que no pensarías que podría ir o casar bien con un producto de la tierra. Con fuerzas renovadas vamos a la siguiente colina, pasando por la Casa Batlló y la Casa Milà, ambas de Gaudí, hasta uno de los complejos arquitectónicos más extraordinarios de Europa, el recinto modernista de Sant Pau, concebido en 1902 y desde 1997, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. A esto le llamaban la montaña pelada, porque no había absolutamente nada. Y lo que hace el arquitecto que diseña este hospital, que es un recinto muy innovador para la época, es invertir la trama habitual del ensanche barcelonés, la invierte 45 grados para que toda la construcción tenga una orientación perfecta